más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a resolver este interesante límite. Dice límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x entre x menos tangente de x. Bueno, recordemos que cuando evaluamos un límite, probamos sustituyendo el valor, en este caso al cual tiende la x, que es 0. En este cociente tendríamos, si la x vale 0, tendríamos 0 menos seno de 0 entre 0 menos tangente de 0. Y eso nos da la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Recordemos que cuando tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, nosotros podemos aplicar lo que es la regla de L'Hopital. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a poner aquí, aplicando la regla de L'Hopital. Muy bien. ¿Esto aquí sería igual? El límite cuando x tiende a 0 de la derivada de lo que aparece en el numerador sobre la derivada del denominador, que es x menos tangente de x. Entonces, esto aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0. Si derivamos a x, tenemos 1. La derivada de el seno de x es coseno de x, entonces tendríamos 1 menos el coseno de x. Si derivamos aquí a x, tenemos 1, y la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Entonces vamos a encerrar aquí en un recuadrito todo este límite. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí en este límite si sustituimos la x por 0? Vamos a ver. Tendríamos 1 menos coseno de 0 sobre 1 menos la secante cuadrada, que es 1 sobre el coseno cuadrado en este caso, de 0. Bueno, aquí tendríamos 1 menos 1 nos da 0 sobre 0. Entonces, nuevamente tenemos la misma indeterminación, por lo que, si así lo deseamos, podemos aplicar nuevamente la regla de L'Hopital. Entonces vamos a poner aquí, aplicando nuevamente la regla de L'Hopital. Aquí sería igual esto entonces. Bueno, nuevamente derivamos lo que es nuestro numerador, o sea, a 1 menos coseno de x, y derivamos a nuestro denominador, 1 menos secante cuadrada de x. Bueno, recordemos que si derivamos aquí una constante, esto se hace 0, entonces esto nos quedaría como límite cuando x tiende a 0. La derivada del coseno es menos el seno, multiplicado por este menos de aquí, nos daría seno de x positivo. Y aquí vamos a colocar este menos aquí afuera del límite. Si llevamos a la secante cuadrada de x, tendremos que aplicar la regla de la cadena. En derivación tendríamos la potencia multiplicado por la secante de x por la derivada en este caso de la secante de x. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre, vamos a colocar aquí la constante, ¿sí? Aquí teníamos un menos, sería menos 1 medio. Para que nada más nos quede aquí la secante de x por la derivada de la secante, que en este caso es la secante por la tangente de x. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto sería igual a menos 1 medio, que multiplica al límite cuando x tiende a 0, del seno de x sobre secante por secante nos da secante cuadrada de x por la tangente de x, ¿correcto? Y vamos a encerrar aquí este límite en un recuadro. Ahora, ya podemos calcular este límite definiendo a x
o sustituyendo a x por 0. Vamos a ver. Esto aquí sería igual, por supuesto, a menos un medio que multiplica al seno de 0 sobre la secante cuadrada, que es lo mismo que 1 entre el coseno cuadrado de 0 en este caso, por la tangente de 0. Aquí nuevamente tendríamos la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué podemos hacer si así lo deseamos? Volver a aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a poner aquí. Aplicando nuevamente la regla de L'Hopital. Muy bien. Entonces, vamos a derivar lo que es el numerador y el denominador. Sería menos un medio que multiplica al límite cuando x tiende a 0. Derivamos nuestro numerador, que en este caso es el seno de x ahora, y derivamos el denominador, que en este caso es secante cuadrada de x por la tangente de x. Entonces esto sería igual a menos un medio por el límite cuando x tiende a 0. Si derivamos al seno de x, obtenemos el coseno de x. Y si derivamos aquí a este producto, pues tenemos que aplicar la regla del producto en derivación. Sería en este caso el primer término, que es la secante cuadrada de x por la derivada de la tangente de x, más en este caso la tangente de x por la derivada de la secante cuadrada de x. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esto sería igual a menos un medio que multiplica al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x que divide la derivada en este caso de la tangente es la secante cuadrada, que multiplicada por la secante cuadrada nos da secante cuarta de x. Más, ahora vamos a derivar a la secante cuadrada, pero eso ya lo hicimos. Y obtuvimos 2 secante de x por secante de x tangente de x. Lo hicimos hace un momento, entonces quedaría, lo podemos escribir como 2 secante cuadrada por tangente. ¿Correcto? Entonces sería 2 por la secante cuadrada de x por la tangente, en este caso, de x. ¿Correcto? Pero la tangente de x también multiplica esta tangente, entonces aquí quedaría tangente al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora, si sustituimos la x por 0, aquí, ¿qué obtendríamos? Bueno, por supuesto, el menos un medio que multiplica al coseno de 0. Vamos a escribirlo bien. Esto sería igual a menos un medio por el coseno de 0 sobre secante cuarta, es lo mismo que 1 entre el coseno cuarto de 0. Recordemos que la secante es el recíproco del coseno, más 2 que multiplica a la secante cuadrada, o sea, 1 entre el coseno cuadrado de 0 por la tangente cuadrada de 0. Y bueno, aquí el coseno de 0 es 1. Entonces tendríamos que esto multiplica a 1. Esto sería 1 entre 1 a la cuarta, o sea, 1 también. 1 entre coseno cuadrado de 0 da 1, pero la tangente de 0 da 0. Entonces todo esto de aquí se hace 0. Pues básicamente estaríamos multiplicando a menos un medio por 1. Entonces el resultado de este límite sería menos un medio. ¿Correcto? Ahora, aquí nosotros aplicamos la regla de L'Hopital 3 veces. ¿Sí?
Es una forma de resolver a este límite. Sin embargo, veamos, a lo que aparece aquí en el recuadro, como el límite de 1 menos coseno entre 1 menos secante cuadrada de x, aquí podríamos no haber utilizado la regla de L'Hopital, ¿sí? Vamos a copiar este límite aquí abajo y vamos a poner método 2. Vamos a utilizar otra forma para resolver este límite. Entonces, habíamos llegado a que esto era el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x que divide a 1 menos secante cuadrada de x. Fíjense que si aquí, en lugar de aplicar nuevamente la regla de L'Hopital como hicimos, multiplicamos al numerador por el coseno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x, ¿qué obtendríamos? El límite cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado por 1 nos da coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado por coseno nos da coseno cúbico de x. Pero de hecho no es necesario hacer este producto, sino lo podemos dejar nada más indicado, o sea, 1 menos coseno de x por el coseno de x. Veamos. Y abajo multiplicaríamos coseno cuadrado por 1, nos da coseno cuadrado de x menos la secante cuadrada es 1 entre el coseno cuadrado de x, que si lo multiplicamos por el coseno cuadrado de x, pues aquí esto se simplifica y nada más nos quedaría 1, ¿correcto? Entonces aquí nos quedaría esto menos 1. Muy bien. Ahora, este 1 lo podemos expresar como 1 al cuadrado. Y aquí podemos ver que tenemos lo que es una diferencia de cuadrados, la cual podemos factorizar. Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por coseno de x sobre, factorizado quedaría como coseno de x menos 1 por coseno de x más 1, ¿correcto? Y de hecho aquí, en el numerador, el 1 menos coseno de x lo podemos expresar como menos coseno de x más 1. Coseno de x menos 1, perdón. Y de esta forma podemos aquí simplificar, ¿sí? Y entonces aquí nada más nos quedaría, este menos lo vamos a pasar afuera del límite, nos quedaría menos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre el coseno de x más 1 únicamente, ¿sí? Aquí era al cuadrado, perdón. Aquí está, al cuadrado. Ahí está. Ahora nos podemos dar cuenta que si sustituimos directamente la x por 0, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos menos coseno cuadrado de 0 sobre coseno de 0 más 1. ¿Y esto a qué es igual? A menos 1, porque el coseno de 0 es 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, entre 1 más 1. Y esto nos da el resultado menos 1 medio. ¿Vieron? Entonces, llegamos al mismo resultado. Ahora bien, vamos a revisar esta parte. Aquí nosotros ya habíamos aplicado hasta este punto 2 veces la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces, aquí en lugar de volver a aplicar o aplicar por tercera vez ya la regla de L'Hopital, podríamos haber hecho algo aquí en este límite. Vamos a escribir este límite, ¿sí? Aquí abajo. Y le vamos a poner método 3, para que veamos que también se puede resolver así. Método 3, ¿sí?
Ok, entonces escribimos límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre, bueno, aquí tendríamos menos un medio por la secante cuadrada de x por la tangente de x. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Esto sería igual a menos un medio por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x que divide a la secante cuadrada de x por la tangente de x. ¿Sí? Muy bien. Aquí nosotros, esta secante cuadrada la podemos expresar como 1 sobre el coseno cuadrado de x, ¿cierto? 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y nosotros sabemos que la tangente de x no es otra cosa más que el seno de x sobre el coseno de x. Es una identidad trigonométrica, entonces podemos expresarlo como seno de x entre el coseno de x. Entonces esto, ¿a qué sería igual? A menos un medio por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre seno de x sobre coseno cúbico de x. Y si simplificamos, esto nos quedaría como menos un medio por el límite de seno de x que multiplica a coseno cúbico de x entre el seno de x. Pero aquí el seno se simplifica y nada más nos quedaría menos un medio por el límite cuando x tiende a 0 del coseno cúbico de x. Y aquí en este límite, si definimos a la x por 0, tendríamos simplemente menos un medio que multiplica el coseno cúbico de 0. Pero el coseno de 0 es 1 elevado al cubo, sigue siendo 1. Entonces esto nos daría como resultado menos un medio. Que si nos damos cuenta es el mismo resultado que hemos estado obteniendo todo el tiempo. Entonces ya vimos tres formas diferentes de resolver este límite. Ocurre que a veces cuando nosotros aplicamos, como en este ejemplo, la regla de L'Hopital varias veces, es como si estuviéramos dando pasos en ciego. Pero bueno, aquí tenemos tres formas diferentes de resolver este límite. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. No olviden dar un like y suscribirse al canal.